vemos, lo que vimos ahorita fue la frecuencia. Ahora vamos a ver el efecto de la magnitud y la duración. Vamos a ver qué efecto tiene. Vimos que las frecuencias peligrosas son justamente las frecuencias en las cuales nosotros trabajamos. Ahora vamos a ver la magnitud. Entonces nos indica que la corriente de 1 miliamperio, ¿verdad? Es generalmente la corriente o el límite, el umbral de percepción. Una corriente de 1 miliamperio es cuando nosotros sentimos en nuestras manos o en nuestros dedos una sensación de que está pasando potencia o fuerza por allí. Entonces, ya a partir de 1 miliamperio nosotros sentimos la corriente, sentimos esa sensación que produce el paso de la corriente por el cuerpo humano. Y es una corriente que la puede sostener, pues una corriente muy, muy baja y la puede sostener durante un tiempo indefinido. Listo, la corriente, ahora viene, la corriente entre 1 miliamperio a 6 miliamperios son denominadas corrientes de descarga, ¿verdad? Son desagradables de mantener, pero generalmente no deterioran la capacidad de una persona para controlar sus músculos. O sea, si se siente ya más fuerte, no se puede sostener porque es desagradable, ya comienzas a sentir un poco de dolor, pero tú tienes la capacidad todavía de soltar o mover tus músculos con órdenes del cerebro. El problema cuando las personas se electrocutan es corrientes superiores a estos límites de 6 miliamperios porque ya no son capaces de controlar sus músculos, sino que los músculos ante el paso de esas corrientes más altas lo que hacen es contraerse y no obedecen a las órdenes que le enviamos desde el cerebro para abrir o cerrar una mano. Es por eso que muchos técnicos que hacen después que desenergizan y colocan a tierra una instalación, antes de meterle la mano directamente, lo que hacen es tocarlo, pero con la parte externa de la mano, no con la parte interna. ¿Por qué? Porque si ahí queda algún remanente de corriente, producto de alguna acumulación de energía en un capacitor que no estamos viendo, de algún inductor grande, ese elemento no me va a hacer contraer mi músculo para tomarlo, para agarrarlo, sino que es imposible físicamente porque la mano se cierra en sentido contrario. Entonces es una forma de palpar de forma segura, ¿verdad? Ese tipo de elementos que pudiese tener algún remanente. Inclusive hay técnicos que utilizan esto para cables que probablemente tengan la incertidumbre de que estén energizados o no. Entonces sabemos que entre 1 miliamperio y 6 miliamperios ya es desagradable, pero todavía puedes controlarlo, ¿no? Fíjense lo que hizo, aquí hay los primeros términos en esta parte, los primeros indicios de lo que son experimentos. Dalziel hizo experimentos con 28 mujeres y 134 hombres, ¿verdad? Entonces, eso que hizo, fíjense por acá está, 28 mujeres y 134 hombres. Y esto proporcionó datos que a 10.5 miliamperios para mujeres y a 16 miliamperios para hombres, ya comenzaron a rechazar, ya no podían sostener esa corriente, pues. Ya simplemente por condición física rechazaban estos niveles de corriente, los rechazaban porque les era intolerable mantenerlo. Eso fue lo que, con ese experimento fue que
que determinó Daciel los umbrales de 6 miliamperios y 9 miliamperios respectivamente por medidas de seguridad. Entonces después viene un rango que es de 9 miliamperios a 25 miliamperios. Nos indica, y esto coincide con la norma que vimos, la tabla de la IS 600 479-2 que vimos la clase pasada, donde el umbral es de 30 miliamperios, que son corrientes que pueden ser dolorosas, ¿verdad? Y que ya comienzan a tener un efecto de control en nuestro cuerpo, donde se hace difícil o imposible liberar o soltar los objetos energizados, y ahí es donde viene la electrocución. Y para corrientes aún más altas, las contracciones musculares podrían hacer que, que sea difícil respirar. Por supuesto, lo vimos también en la clase pasada, que esos efectos no son permanentes y desaparece cuando se interrumpe la corriente. Entonces, no tiene, como quien dice, efectos en el tiempo, sino que durante el contacto. Ok, ya en el rango de los 60 miliamperios a 100 miliamperios, en el rango de los 60 a 100 miliamperios, se alcanza la fibrilación ventricular, es decir, la detención del corazón o la inhibición de la respiración, ¿verdad? Y ya se debe reanimar a la persona por RCP para revivirlo. Entonces, tenemos que estos son los rangos ya que ocasionan fibrilación ventricular o paro respiratorio, paro cardíaco o paro respiratorio básicamente. Entonces, importante que manejemos estos valores porque a pesar de que una información teórica nos va a ayudar a entender las fórmulas que vienen más abajo. Esas fórmulas tienen que ver con las corrientes tolerables en el cuerpo y de ahí es que sale, de allí es que salen las fórmulas respectivas que estas personas llegaron a obtener. Ok, ahora veamos un poco lo que es la importancia de los tiempos de despeje rápido, de despejar una falla de forma rápida. ¿Cuál es la importancia de tener relés bien debidamente coordinados y que despejen una falla en el menor tiempo posible? Ok, vemos acá que la corriente o el valor de corriente permitida puede ser basado o se basa en los tiempos de despeje de los dispositivos de protección primario. O sea, nosotros podemos hacer un diseño y decir, bueno, la corriente o el tiempo de despeje de la falla en primera zona es de 25 milisegundos. Y la norma lo permite. Fíjense que la norma lo permite acá. Dice que puede ser. Nosotros lo podemos tomar y podemos poner 25 o 30 mil, dependiendo de la velocidad del relé y de la velocidad del interruptor que comanda ese relé. Recuerden que un relé puede actuar muy rápido. Puede mandar la orden en menos de 100 milisegundos de apertura, pero es un error colocar solo el tiempo de despeje que tiene el relé. ¿Por qué? Porque el relé le manda la orden es a un interruptor para que abra y el interruptor es más lento. Entonces estos tiempos en la combinación de relé numérico e interruptores más rápidos modernos está alrededor de los 25, de los 250 milisegundos, perdón, 250 milisegundos. Tiempo más bajo de eso es casi imposible. Sin embargo, la norma también le dice que puede estar basado en los dispositivos de protección primaria, el relé principal, o en la protección de respaldo.
nos indica la misma norma, es más conservativo escoger el relé de respaldo para el despeje de los tiempos. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros podemos, la norma nos da la opción de que escojamos la protección principal o la protección primaria como tiempo de despeje, pero nos indica que es más conservativo y desde el punto de vista de ingeniería, uno tiene como que un factor de seguridad extra si escogemos la protección de respaldo, porque nosotros sabemos que las protecciones pueden fallar. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo una malla diseñada con un tiempo de despeje en protección primaria de 250 milisegundos y falla? Que es algo que puede suceder. Entonces, voy a tener sometida a la instalación a un tiempo más largo del que yo, para el cual está diseñado. Y los voltajes de toque y de paso que se van a generar van a ser mucho más altos y probablemente puedan ocasionar daño a las personas porque no hemos diseñado para una condición de despeje en segunda zona o en la protección del respaldo, como comúnmente se conoce. Listo, entonces, fíjense que la normativa peruana nos indica que comúnmente o la mejor práctica es diseñar a 0.5 segundos, que serían 500 milisegundos, y esto ya considera la protección del respaldo y una holgura adicional. Entonces, eso es lo más recomendable, diseñar a 0.5 milisegundos. Sin embargo, se los adelanto y les digo de una vez, hay instalaciones donde ustedes a 0.5 milisegundos no les va a dar la voltaje de toque y de paso y probablemente le estén dando a 350 milisegundos o a 250 y lo pueden justificar porque la norma se lo permite y además de que se lo permite, tienen que justificarlo con la coordinación de protecciones. Verificar cuánto es el tiempo de despeje de la falla en la combinación de relé principal y interruptor. Listo, que esa información está en la ficha técnica de ambos equipos. Entonces la suma de esos dos tiempos se coloca como un anexo y se justifica. Ya ustedes desde el punto de vista de diseño están avalados tanto por la norma y tienen el respaldo de que los equipos que están usando presentan un tiempo de despeje de falla menor al 0.5, que es el sugerido, más no es obligatorio. Acá lo que nos indica la norma es que tiempos de despeje menor a 0.5 milisegundos resultan beneficiosos, ¿verdad? Según estudios hechos por Bielmer y Lee. Entonces, ¿qué dice esto? Que estos estudios proveen evidencia de que la fibrilación ventricular en el corazón, ¿verdad? De las personas, ¿qué es lo que sucede? Que nos da mayor tiempo de exposición a esas corrientes. Entonces, y no te afecta, o sea, hay un porcentaje muy bajo de que llegues a tener una fibrilación ventricular o un paro respiratorio. Estarías, si recuerdan la imagen de la clase pasada, donde están las curvas de tiempo versus magnitud de la falla, estarían en un porcentaje muy bajo, en 5 o 10% de lo que es de la probabilidad de fibrilación ventricular o paro respiratorio. Ok. Acá tenemos un párrafo que nos indica que o sea, en la realidad, ¿verdad? Altos, altos gradientes, eh, altos gradientes de voltaje en la malla de puesta a tierra o en la tierra, producto de falla, son usualmente, no son frecuentes, pues.
y los choques eléctricos provenientes de los choques eléctricos provenientes de altas resistencias de falla, que es la combinación, viene siendo la combinación de la resistencia de puesta a tierra y la resistencia del elemento por donde circula la falla, bien sea un cable o una estructura, también son infrecuentes. Entonces, lo que indica la norma básicamente es que no es práctico realizar un diseño contra choques eléctricos que son puramente dolorosos y que no causan daño serio, o sea, que no lleguen a causar fibrilación ventricular. Es lo que nos indica la norma. Esto es diseños para corrientes de baja, de bajo umbral de fibrilación. O sea, por lo general, corrientes por debajo de los 30 miliamperios. Pasa que aquí está un poco como desordenada la idea, pero básicamente este párrafo lo que indica es que por lo general no es frecuente o no es práctico diseñar para corrientes menores a 30 miliamperios. Entonces, básicamente acá hay una cláusula donde nosotros pudiésemos justificar en algún momento que una instalación no necesita una malla de puesta a tierra como tal. O sea, no necesita controlar los voltajes de toque y de paso, sino poner a tierra simplemente los equipos. Pero esto a pesar de que lo dice la IEEE 80, lo desmiente la norma NE, que es el código eléctrico nacional de Estados Unidos, que es el mismo código eléctrico de nuestros países, porque la mayoría de nuestros países lo que hacen es una traducción del NEC. Entonces, básicamente, este párrafo se lo señalé acá, pero no aplica para nosotros porque el NEC lo desmiente. Toda instalación debe tener puesta a tierra. Ok, ahora entramos a un punto súper importante que son los límites de corriente tolerables por el cuerpo humano. Los límites de corriente tolerables. Lo que acabamos de ver son los rangos de corriente. Ahora vamos a mirar los límites de corriente y de aquí van a salir las diferentes fórmulas posteriormente para los voltajes de toque y de paso. Entonces veamos básicamente, en resumen, lo que nos indica Dalziel, que es uno de los que más contribuyó a este tema a través de experimentos, y nos dice que él encontró que la energía de un choque eléctrico que puede sobrevivir el 99.5% de las personas con un peso aproximadamente de 50 kilogramos o 110 libras, resultan en un valor de SB de 0,01 de 0,0135, resultando en un valor de K. Esta formulación, si ustedes quieren, la pueden desarrollar. La idea del curso no es llegar a las ecuaciones porque eso sería impráctico. Lo que nosotros queremos con el curso es extraer los criterios y saber de dónde salen estas ecuaciones, pero no entrar en detalle en lo que es la formulación o de dónde generaron estos científicos eso de manera profunda. Simplemente extraer lo que necesitamos para nuestro diseño y las consideraciones que debemos tener en la construcción y selección de materiales, que es la parte práctica de los sistemas de puesta a tierra. Entonces él encontró que el valor de K, que es el que está en la fórmula, posteriormente esta fórmula es la que vamos a usar
los voltajes de toque y de paso es 0,116, ¿verdad? Para un peso de 50 kilogramos. Entonces, esta ecuación que está acá corresponde a un valor de 116 miliamperios para un segundo, para un tiempo de despeje de la falla de un segundo. Entonces, fíjense que la corriente, lo que se rescata de esta fórmula es lo siguiente. La corriente que puede tolerar una persona de 50 kilogramos, ¿verdad? Esta es la corriente que puede tolerar, es igual a 0,116. ¿De dónde sale este número? Por experimentación. Él experimentó y el 99,5% de las personas sobrevivieron. No sé si alguna se murió, no lo dice allí. Pero el 99,5% de las personas con un peso de aproximadamente 50 kilogramos pudieron sobrevivir. Listo, y ahí él saca este numerito de 0,116 que viene de la raíz de SB, que son unas tablas y unas gráficas que están más abajo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la corriente que puede resistir el cuerpo humano para 50 kilogramos básicamente depende del tiempo de duración de esa corriente, o sea, del tiempo de despeje de la falla. Entonces acá, si nosotros hacemos un cálculo para un segundo, serían 116 miliamperios, ¿verdad? En un segundo que puede resistir una persona de 50 kilogramos. Y para 0,1 segundo pudiese resistir 367 miliamperios. Listo, y así sucesivamente. Entre menor el tiempo de exposición, más es la corriente que puede resistir el cuerpo humano. Básicamente, esa es la formulación. Y eso es coincidente con la tabla de la IS 600, por acá está que se me fue el numerito, la que vimos en la tabla, que es la IS 60479-2. Perfecto. Y lo mismo, fíjense que él también hizo, pero esto lo hicieron hace tiempo, cuando se permitía experimentar con personas. Fíjense que antes de 1961, por allá, fue que se hicieron estos experimentos. Lo que pasa es que la norma se viene actualizando y estos valores se conservan, evidentemente, porque ya no es permitido. Entonces, para una persona de 70 kilogramos, él encontró que ese factor K era 0,157. Entonces, ya ven de dónde salen esas constantes. Recuerden, para 50 kilogramos 0,116 y 70 0,157, bajo la misma premisa. Fíjense que aquí está el 99,5% con personas de aproximadamente 70 kilogramos, ¿verdad? Y él lo hace básicamente para estos dos tipos de personas. Una, porque la persona, lo mínimo que llega a pesar son 50 kilogramos, un hombre, al menos que esté en un estado de salud que no sea favorable. Y el de 70, básicamente porque es el peso promedio, ¿verdad? De las personas, un peso promedio que tienen las personas. Y se espera que sea de al menos 70 kilogramos. Esto en Estados Unidos, porque en Latinoamérica la mayoría, muchos pesamos menos de 70 kilogramos, ¿no? Ok, fíjense, por acá está, por acá nos hace una alusión a esta figura. Fíjense que también dentro de lo que son los experimentos, esta gente experimentó con diferentes animales. Experimentó con ovejas, con terneros, con cerdos y con perros. Entonces, variando acá el tipo de
del peso, ¿verdad? 50 kilogramos y 70 kilogramos. Y entonces, a través de esta data detectaron cuál era el porcentaje de la corriente de fibrilación que les ocasionaba a estos animales. Y más o menos coincide con los del cuerpo humano que hicieron en 1969, en 1961. Entonces, básicamente son factores que salen de experimentos, de experimentaciones. ¿Listo? Ok. Todo esto que ven acá es la explicación de esa curva. Nosotros no vamos a entrar en ese detalle porque no es la idea. Entonces, vamos directo a lo que son los circuitos de falla o los circuitos accidentales a tierra. Entonces, en este punto vimos que vamos a mirar lo que es la resistencia del cuerpo humano. ¿Cuál es la resistencia que nosotros tenemos? Este es otro paradigma que nosotros siempre tenemos en los diseños, pero que acá en la norma está muy claro. Entonces, para una frecuencia de 50 o 60 Hz, ¿verdad? El cuerpo humano es aproximadamente resistivo, o sea, es una resistencia, pues. La corriente o las rutas de corriente que se consideran típicamente son desde una mano a ambos pies. Esto es cuando nosotros estamos en una condición de voltaje de toque. Estamos tocando un equipo parado sobre nuestros dos pies y ocurre una falla. Entonces allí, esa es una de las de los circuitos que formamos. Esa es una ruta de las manos hacia los dos pies. Y la otra, de un pie al otro pie, que sería esta que vemos acá, de un pie a otro pie, que sería básicamente la condición de voltaje de paso. Recuerden que voltaje de paso se da entre un pie y otro por la diferencia potencial que se genera entre estos dos separados a 1 metro, que es más o menos el ancho que nosotros hacemos al caminar, casi aproximadamente 1 metro. Entonces, la resistencia interna del cuerpo es aproximadamente 300 ohmios. Esto es la resistencia interna sin considerar la piel, ¿verdad? Mientras que el valor de la resistencia del cuerpo, incluyendo la piel, está en el rango de 500 y 3000 ohmios. Entonces, esto lo sugiere Daciel, Hedges y Baker. Ellos hicieron varios experimentos también para llegar a esos valores que en la misma norma está, en la bibliografía también se puede encontrar, ¿no? Pero a nosotros lo que nos interesa ni siquiera es estos valores que están acá, sino que más adelante, fíjense que la resistencia del cuerpo humano decrementa por el daño o agujero en la piel, en el punto de contacto. Si nosotros tenemos la piel rota, donde estamos haciendo el contacto, ya la resistencia baja. Listo, pero no va a ser más baja que 300 ohmios, que es la resistencia interna sin piel. Sin embargo, a nosotros lo que nos interesa, fíjense que acá está la explicación de las diferentes pruebas que hizo Daciel. Sin embargo, él llegó a un valor, y ese valor es que un valor de 1000 ohmios representa la resistencia del cuerpo humano de mano a pie y también de mano a mano o de pie a otro pie, ¿verdad? Y es el que va a ser usado en esta norma. O sea que ya de una se establece que la resistencia del cuerpo humano, ¿verdad? Para cualquier condición es de 1000 ohmios. Y ese es el valor que establece la norma directamente. En nuestra próxima clase, análisis de la norma IEE 80, para lograr diseños de sistemas de puesta a tierra bastante seguros.